Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, es un poco diferente a lo que solemos hacer aquí. Hoy vamos a hablar de algo que toca el corazón, algo que nos pasó a Demet y a mí, y que honestamente nos hizo llorar. El título ya lo dice, ¿no? Can y Demet, la noticia que los hizo llorar por su amigo. Así que agarren pañuelos, preparen el té, o lo que les guste, porque esta historia es un poco intensa. Pero sobre todo es una historia de amistad, de apoyo y de cómo las noticias, a veces, pueden cambiarlo todo. Y antes de que empecemos a contarles, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Es gratis y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Dale clic a la campanita para que te avise cuando subamos contenido nuevo, y así formamos una comunidad más grande. Ahora sí, vamos a la historia. Todo comenzó como suelen empezar las buenas historias con una amistad muy fuerte. Can y Demet, ya saben, somos nosotros. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Nos hemos apoyado en las buenas y en las malas, hemos reído juntos, hemos llorado juntos, y prácticamente nos conocemos las entrañas. Pero para esta historia, necesito que conozcan a nuestro otro amigo, Mert. Mert es una persona increíble. Es de esas personas que iluminan cualquier habitación con su sonrisa. Es divertido, inteligente, siempre está dispuesto a ayudar, y tiene un corazón enorme. Es de esos amigos con los que sabes que puedes contar, pase lo que pase. Y como todos, tiene una familia que lo adora, y un círculo de amigos que lo queremos muchísimo. Somos un grupo muy unido. Siempre encontrábamos la manera de reunirnos. Ya fuera para cenar, para ir al cine, para viajar juntos, o simplemente para pasar el rato en casa. Nos contábamos todo, nos reíamos de todo, y nos apoyábamos en absolutamente todo. La verdad, somos como hermanos. Recuerdo perfectamente cuando nos conocimos. Fue en la universidad, hace ya, casi 20 años. Demet y yo estábamos en la misma clase, y Mert entró en nuestras vidas como una ráfaga de aire fresco. Era de esos tipos que te hacen reír desde el primer momento. Recuerdo sus chistes malos, sus ocurrencias, su forma de ver la vida, siempre positiva, siempre con una sonrisa. Y esa energía, esa alegría, era contagiosa. Nos enganchó a todos. Desde entonces hemos compartido tantas cosas, exámenes, fiestas, viajes, amores y desamores. Hemos crecido juntos, hemos madurado juntos, y hemos sido testigos de los sueños y las metas de cada uno. Y Mert siempre fue el pegamento que mantenía unido a nuestro grupo. Él era el que organizaba las reuniones, el que proponía las actividades, el que siempre tenía una palabra de aliento para todos. Ahora es importante que sepan que Mert, como muchos de nosotros, tiene sus propios sueños y metas. Siempre ha sido una persona muy trabajadora, muy apasionada por lo que hace y con muchas ambiciones. Y justo estaba en un momento muy bueno de su vida, luchando por alcanzar uno de sus sueños más grandes, el de emprender su propio negocio. Estaba trabajando muy duro, poniendo todo su empeño y dedicación, y se notaba que estaba realmente feliz. Recuerdo cuando nos contó su idea por primera vez. Nos reunimos en su casa, y nos explicó todo con una emoción que nos contagió a todos. Era su sueño, su proyecto de vida. Y por supuesto, lo apoyamos al 100%. Le dimos ánimos, le ayudamos en lo que pudimos, y celebramos cada pequeño logro. Verlo tan feliz, tan realizado, era una de las cosas que más nos llenaba de orgullo. Un día, como cualquier otro, Demet y yo estábamos en casa tranquilamente. Estábamos hablando por teléfono como solemos hacer. Y de repente recibimos una llamada. Era la hermana de Mert. Y bueno, al principio, la llamada parecía normal. Nos saludamos, hablamos un poco de trivialidades, y de repente, el tono de voz de ella cambió. Y ahí fue cuando todo se torció. La voz de su hermana se quebró. Nos contó algo que nos dejó sin aliento. Nos dio la noticia. Mert estaba enfermo. Muy enfermo. Recuerdo el silencio que se apoderó de la habitación. El sonido del teléfono en mi mano se hizo distante. El mundo de repente se volvió borroso y real. ¿Cómo? ¿Por qué? Mert. Todas esas preguntas se agolpaban en mi mente sin encontrar respuesta.
La hermana de Mert, con voz temblorosa, nos explicó lo que estaba pasando. Nos habló de un diagnóstico, de un tratamiento, de un pronóstico, y la verdad, en ese momento, todo eso pasó a un segundo plano. Lo único que importaba era Mert. El diagnóstico fue algo que no esperábamos. Fue un momento en el que el mundo pareció detenerse. La habitación se volvió más oscura. La conversación se volvió borrosa. Y para ser honestos, no entendíamos nada. La noticia nos golpeó tan fuerte que nos quedamos completamente en shock. La hermana de Mert nos explicó la situación, los detalles, y la verdad, era algo muy serio. La enfermedad que le diagnosticaron, el pronóstico, todo apuntaba a un camino difícil. Un camino lleno de retos y obstáculos. Y por supuesto, un camino que nos llenó de miedo y de preocupación. Después de colgar el teléfono, Demet y yo nos quedamos en silencio. Literalmente sin poder decir una palabra. Nos miramos y en nuestros ojos veíamos el mismo dolor, la misma incredulidad, la misma desesperación. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía estar pasando esto? Entonces, rompimos a llorar. Lloramos como niños pequeños. Lloramos por Mert, por lo que estaba pasando, por lo que le esperaba. Lloramos por nosotros, por la impotencia que sentíamos, por no saber cómo ayudar. Lloramos porque la vida, a veces, puede ser terriblemente injusta. Lloramos porque sabíamos que la vida de Mert, nuestra vida, iba a cambiar para siempre. Recuerdo el llanto de Demet, sus sollozos silenciosos. Yo sentía un nudo en la garganta, un dolor profundo que me impedía respirar. La imagen de Mert con su sonrisa, con su energía, se me aparecía una y otra vez en la mente. ¿Cómo iba a enfrentarse a esto? ¿Cómo íbamos a ayudarlo? ¿Íbamos a perderlo? Esas preguntas crueles nos atormentaban. Después de ese primer impacto, después de las lágrimas iniciales, vino la reflexión. Teníamos que ser fuertes. Teníamos que estar ahí para Mert. Teníamos que apoyarlo en todo lo que necesitara. Teníamos que ser la roca en la que él pudiera apoyarse. Así que en cuanto pudimos, fuimos a verlo. Fuimos a verlo a su casa. Y bueno, la verdad, no sabíamos muy bien qué decir. Nos abrazamos. Nos miramos a los ojos. Y lloramos de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de amor, de apoyo, de esperanza. Recuerdo el abrazo que nos dimos los tres. Un abrazo largo, apretado, que transmitía más de lo que las palabras podían decir. En ese momento la tristeza, el miedo, la incertidumbre se mezclaron con el amor, la solidaridad y la determinación. Y a pesar de la tristeza que nos invadía, lo que más nos sorprendió fue la fuerza de Mert. Él, a pesar de todo, estaba sonriendo. Estaba positivo. Estaba decidido a luchar. Y eso, de verdad, nos dio una lección de vida. Nos demostró lo fuerte que es el espíritu humano, lo resilientes que podemos ser ante la adversidad. Chicos, nos dijo Mert con una voz un poco ronca pero firme, sé que es duro, pero no quiero que se preocupen por mí. Voy a luchar, voy a darlo todo y necesito que ustedes estén a mi lado. Necesito su apoyo, su cariño, sus risas. Necesito que sigamos siendo nosotros, que sigamos viviendo. A partir de ese momento decidimos estar presentes en cada paso del camino. Lo acompañamos a sus citas médicas, lo visitamos en el hospital, lo animamos, lo escuchamos y sobre todo, le dimos nuestro cariño incondicional. Recuerdo las largas horas en el hospital, esperando los resultados de las pruebas, hablando con los médicos, intentando entender lo que estaba pasando. Recuerdo las noches en vela, pensando en Mert, rezando por él. Recuerdo la impotencia que sentíamos al no poder hacer más, al no poder quitarle el dolor, al no poder evitar su sufrimiento. Organizamos actividades para distraerlo, para que no se sintiera solo, para que supiera que estábamos a su lado. Nos turnábamos para ir a verlo, para hablar con él, para reírnos juntos. Nos convertimos en su equipo, en su familia. Íbamos a su casa, le llevábamos comida, le hacíamos compañía. Jugábamos juegos de mesa, veíamos películas, le contábamos chistes, cualquier cosa que pudiera sacarle una sonrisa, cualquier cosa que le recordara que la vida seguía, que tenía motivos para seguir luchando. Y por supuesto, hubo momentos muy difíciles. Momentos en los que sentíamos que nos íbamos a caer, en los que la tristeza nos abrumaba.
Momentos en los que el miedo nos paralizaba. Pero siempre, siempre nos mantuvimos unidos. Nos dimos fuerza el uno al otro. Y sobre todo nos aferramos a la esperanza. Recuerdo cuando Mert tuvo que someterse a sesiones de quimioterapia. Era duro verlo pasar por eso. Lo veíamos débil, cansado, pero nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de sonreír. Y nosotros a su lado intentábamos ser fuertes, intentábamos animarlo, intentábamos darle la energía que necesitaba para seguir adelante. Y la esperanza, créanme, es algo muy poderoso. Nos dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos. Nos hizo creer en la posibilidad de un futuro mejor. Y sobre todo nos hizo amar a Mert aún más. Aprendimos a valorar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas. Aprendimos a amar sin reservas, a dar sin esperar nada a cambio. Aprendimos que la amistad, el amor y el apoyo son los pilares fundamentales de la vida. Compartimos secretos, sueños y miedos, y fortalecimos un vínculo que ya era irrompible. Nos convertimos en sus defensores, sus protectores, su familia. Aprendimos a leer sus silencios, a entender sus miradas, a anticiparnos a sus necesidades. Y la verdad, en medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor, hubo momentos de felicidad, de alegría, de esperanza. Momentos en los que nos reíamos a carcajadas, en los que celebrábamos cada pequeña victoria, en los que nos sentíamos vivos. Ahora, la noticia que nos hizo llorar, y que cambió nuestras vidas, fue el diagnóstico de Mert. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa. Y la historia a día de hoy tiene diferentes matices. Hemos aprendido mucho en este tiempo. Hemos aprendido a valorar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas. Hemos aprendido a amar sin reservas, a dar sin esperar nada a cambio. Hemos aprendido que la amistad, el amor y el apoyo son los pilares fundamentales de la vida. Mert sigue luchando. Sigue siendo la persona increíble que siempre ha sido. Y nosotros, Demet y yo, seguimos a su lado, apoyándolo, queriéndolo, celebrando cada pequeña victoria. Recuerdo que en un momento dado, Mert nos dijo: chicos, pase lo que pase, quiero que sepan que los quiero muchísimo. Ustedes son mi familia, son mi mayor tesoro. Gracias por estar siempre ahí, por no abandonarme nunca. Y esas palabras, dichas desde el corazón, nos emocionaron profundamente. Nos recordaron lo importante que es la amistad, el amor, el apoyo incondicional. Hoy en día, Mert sigue luchando, sigue siendo un ejemplo de valentía, de perseverancia, de optimismo. Sigue sonriendo, sigue planeando el futuro, sigue inspirándonos a todos los que lo conocemos. Y nosotros, Demet y yo, seguimos a su lado, celebrando cada pequeño paso, apoyándolo en cada momento, recordándole lo mucho que lo queremos. Este vídeo no es solo una historia triste. Es una historia de amor. Es una historia de amistad incondicional. Es una historia de esperanza. Y espero, de verdad, que les haya llegado al corazón. Espero que esta historia les recuerde lo importante que es valorar a las personas que queremos, que es importante estar ahí para los demás en los momentos difíciles. Y que, a pesar de todo, siempre hay esperanza. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Quería agradecerles de corazón por haber escuchado nuestra historia. Sé que es un tema delicado, y sé que puede ser difícil de escuchar. Pero es algo que queríamos compartir con ustedes, porque creemos que es importante hablar de estas cosas, para que nos demos cuenta de lo valiosa que es la vida y de lo importante que es el apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y por último, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Han pasado por algo similar? ¿Cómo afrontan ustedes los momentos difíciles? Compartan sus experiencias con nosotros. Siempre es bueno saber que no estamos solos. Así que una vez más, muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!